Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gross y el doctor Jorge Mercado. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Belleza sin ficción. Hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Bien. Igual lo habéis visto alguna vez antes, conocido en redes como Farmaceando. Es profesor de inteligencia artificial en el máster de Power MBA, formador para inteligencia artificial con clínicas, con farmacéuticos y, bueno, ha aparecido en muchos medios de comunicación. Bienvenido al podcast. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estamos? Es un placer, un enorme placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Es un pequeño gigante este muchacho. Bueno. ¿Qué va, Jorge? Nada, en primer lugar, antes de nada, os quería hacer una pregunta a vosotros y, por supuesto, a la audiencia, y es ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos pensado que la inteligencia artificial puede sustituirnos en nuestro trabajo? Déjame deciros que hace unos 3 años más o menos yo pensaba absolutamente lo mismo, por eso me empecé a formar en inteligencia artificial con Microsoft, empecé a investigar ciertos parámetros de cómo al fin y al cabo podemos implementar la inteligencia artificial en nuestro día a día como profesionales sanitarios y a día de hoy en vez de un potencial enemigo, que es lo que pensaba anteriormente, puede ser un potencial aliado y esto es lo que vamos a ver en este podcast. Entonces, ¿tú crees que la IA va a sustituir a los médicos estéticos? Entiendo por lo que nos acabas de contar que no, pero a ver, desarróllanoslo porque yo creo que hay todavía un poquito de temerosidad con todo esto. Venga, pues vamos allá. Bien, en primer lugar yo creo que la inteligencia artificial es un potenciador de nosotros como profesionales sanitarios, es decir, es una herramienta totalmente neutra. La inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene capacidad de empatizar con el paciente. Por lo tanto, si tú la utilizas con una intención positiva, va a potenciar lo positivo de ti, pero si tú la utilizas con una intención negativa, también va a potenciar lo negativo de ti. Esto es exactamente lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Vemos constantemente vídeos de fake news, de personas que tienen un gran potencial, que hablan desde la evidencia y luego no tienen tanto impacto como, por ejemplo, una fake news, que en este caso es un bulo, ¿no? Entonces, digamos que es lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial, si tú la potencias desde el lado negativo, pues lamentablemente así va a ser, pero si también la potencias desde el lado positivo, y por eso estamos aquí, también va a serlo así. Ahora que tú dices eso, puede potenciar para lo malo y para lo bueno. Y yo me estoy saltando pasos, pero me ha venido esto a la cabeza. Yo tengo mucho miedo porque las redes sociales están llenas, y creo que en su gran mayoría, de fake news, de resultados mentira, de efectos falsos, como que si los rellenos levantan, que si los estímulos de colágeno retraen, una serie de cosas que repiten constantemente que son mentira. Y yo no entiendo de esto, por eso estás tú aquí, cuéntanos si la inteligencia artificial va a sacar toda su información de las bases de datos de las redes sociales, de todo lo que se publica y se posiciona en redes. Entiendo que esto lo dará por verídico y cuando la gente busque en el famoso ChatGPT o el que sea, pues le saldrá como que es verídico que los estímulos de colágeno retraen y tensan. Entonces, en primer lugar, tanto como hay fake news, en este caso en las redes sociales, también lo va a haber en la creación y la generación de contenido de la inteligencia artificial. Pero el segundo tema es que, digamos que la población en general puede de alguna manera comunicarse de una manera errónea con la inteligencia artificial, pero la segunda situación es que nosotros como profesionales sanitarios, como farmacéuticos, como médicos, nosotros podemos saber cómo comunicarnos con la inteligencia artificial correctamente para que nos dé esa información verídica. De hecho, hay ciertos modelos en base a la inteligencia artificial, hay muchos modelos que en este caso tú puedes entrenar a ese modelo para que solamente coja, extraiga información de forma totalmente verídica de sociedades científicas, de artículos científicos, de PubMed, de Medline, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay un gran problema y es que las personas que no tienen conocimiento en base a cómo utilizar la inteligencia artificial van a empezar a consumir ese tipo de fake news, como en redes sociales, más de lo mismo, pero también tenemos una gran oportunidad para formarle al paciente en base a cómo utilizar la inteligencia artificial y, por supuesto, para nosotros formarnos como profesionales sanitarios con respecto al paciente. Y ahora me va a otra cosa, que se me han ido las ideas a otra cosa. La IA
Ajá. también se está utilizando para las imágenes. Tengo entendido que las cámaras de los móviles y todo eso Ajá. usan IA Sí. para Ujú. pulirte, hacerte medio filtro, sacarte más bonito. Tú ya vienes bonito y tú también vienes bonita. Pero esto, ¿tú cómo crees que nos va a afectar cara a presionar a la gente, a los jóvenes, a la red, a la gente que estamos cada vez más metidos en redes para pues generar obsesiones o, o tener la necesidad de hacerse tratamientos y cosas que probablemente no nos hacen falta o no sería tan necesario? Hay justamente un caso que se ha hecho viral en todo el mundo y es de una niña que, en este caso, la inteligencia artificial predice cómo va a ser esa niña, su cara en particular. Su envejecimiento. Sí, es sí, sí, su verdad. envejecimiento Sí, de es aquí a muy 10 chulo. años, ¿no? Era una niña a lo mejor de 13 años, y en este caso, pues simulaba lo que es la cara de la niña con 23 años. Obviamente, la inteligencia artificial está aquí, tenemos que adaptarnos como médicos, como farmacéuticos, y digamos que cuando nosotros pensamos que la inteligencia artificial va a avanzar y nosotros también vamos a avanzar, hay que pensar más internamente, en el sentido de las personas que utilizan filtros en Instagram para verse mejor, para sentirse mejor, que oye, que por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero también hay que saber quiénes somos nosotros, ¿no? Porque si nosotros concebimos una identidad de nosotros mismos donde no es la real, a largo plazo vamos a tener mucho menos autoestima, vamos a tener mucho menos amor propio, por lo que, ¿qué es lo que quiero centrar en este mensaje como tal? Y es, oye, la inteligencia artificial puede ayudarte a verte mejor, pero no deja de ser un filtro más, al igual que las redes sociales. Por eso mismo vamos a centrarnos en nosotros mismos para que literalmente tenemos una autoconcepción, un autoconcepto correcto de nosotros mismos. Bien, creo que me he explicado. Sí, eso que has comentado de la niña envejeciendo me recuerda a un compañero inglés, creo que es un médico estético, no sé si viste, hizo como un experimento con la IA y le pidió que le generara una imagen de una mujer guapa. Y le generó una imagen, ¿vale? Sí, una chica, con sus proporciones, bella, tal, y le dijo, no, pero más guapa, más guapa, más guapa. O sea, y se suponía que la IA iba como exponencialmente mejorando, y digo mejorando entre comillas porque, bueno, al final es eso, ¿no? Son datos recopilados en función de lo que puede llegar a percibir la gente por guapo o no, y con unos estándares muy determinados. Al final, esa imagen, al final de no sé cuántas veces le preguntó más guapa, aún más guapa, era una cara deforme e irreal. O sea, incluso creo que al final la piel era como dorada, no sé, era una cosa como surrealista, total, alienizada. Entonces, creo que en ese sentido sí se nos va de las manos lo que es la Bueno, eso realidad. es lo que pasa en muchas Sí, es lo que está consultas cuando tu mejor pasando. versión Claro. más llegan deformadas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en ese sentido es una herramienta y dependiendo de cómo la enfoques, puede llegar a ser peligrosa. Y lo que comentaba Jorge también en el capítulo con Ángel Macías, con el psicólogo, hablábamos mucho de esta ansiedad que tenemos hoy en día por las redes sociales, por los filtros o tal, por alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y que eso se anuncia en muchas clínicas también, ¿no? Consigue tu mejor versión. Ya, pero es que a lo mejor mi mejor versión ya lo soy ahora, ¿no? Claro que sí. Yo quiero hacerme tratamientos de medicina estética o aplicarme cremas o lo que sea para cuidarme, para verme mejor, para sentirme bien, para potenciar mis rasgos, pero eso de la mejor versión de ti mismo igual es un poco llevarlo todo al extremo, no sé. Y ahora, vale, entonces por un lado me queda claro que esto nos puede ayudar para lo bueno y para lo malo, pero entonces también podríamos utilizar la IA para identificar bulos o cosas que no son verdad en las redes sociales, o no Pues podemos. sí podemos hacerlo porque, en primer lugar, para contestar a esta pregunta, vamos a considerar de una forma muy breve cómo es el funcionamiento de la inteligencia artificial. Bien, vamos a suponer que la inteligencia artificial es como si fuese un paraguas, ¿vale? Tenemos el paraguas de cuando llueve, que hacia arriba, cuando cae la lluvia, pues no nos mojamos, pero por dentro, si nosotros queremos ir hacia arriba, meter lluvia hacia arriba, no podemos tampoco, ¿no? La inteligencia artificial tiene mucho que ver con este paraguas porque la inteligencia artificial extrae toda la información. Ahora bien, otro tema que más adelante hablaremos es cómo comunicarnos correctamente con la inteligencia artificial porque es hiper importante. ¿Qué pasa? Que la información de arriba, cuando viene hacia abajo, viene filtrada, pero tú no puedes adjuntar, digamos de esa manera, información de abajo a arriba.
Por lo que en este caso, si tú quieres entrenar la inteligencia artificial en base a que no me diga bulos, que me deje de decir otra cosa, digamos que no se puede porque es de abajo hacia arriba, no podemos lo que es adjuntarles información. Entonces, a lo que vamos, ¿cómo podemos realmente detectar que hay bulos o que hay fake news? En primer lugar, vamos a lo más trascendental de todos, que es nuestro conocimiento como médicos, como profesionales sanitarios. Nosotros que tenemos el conocimiento adecuado después de años de experiencia, de años en el sector, años estudiando en máster, carreras, de lo que sea, nosotros sí que podemos detectar que es una fake news, ¿no? Entonces vamos primero a ir al principio del todo, no vamos a quedarnos en la superficie, que es en este caso solamente la inteligencia artificial. Cuando tú realmente sabes diagnosticar esos bulos, esas fake news por tu experiencia, ahí es cuando la inteligencia artificial está para potenciarte. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos ese conocimiento y experiencia, como puede ser la población en general, aquí tenemos un problema. Por lo que en primer lugar yo diría que, oye, vamos primero a centrarnos en nosotros mismos, diagnosticar de una forma correcta lo que son los bulos en redes sociales, qué es bulo y qué es no, y una vez ahí que nos potencie. ¿Que nos potencie para qué? Para ganar más tiempo como profesionales sanitarios, para estar más tiempo con nuestra familia, para hacer justamente ese hobby que vamos hasta arriba, que literalmente no llegamos a todo año tras año y estamos con los nuevos propósitos de 2025 y no llegamos. La inteligencia artificial está para eso, para hacerte ganar más tiempo y para que lo que haces sea de mayor calidad y con unos estándares más altos. O sea que al final no podemos dejarnos PubMed ni los buscadores de artículos ni dejar de estudiar, informarnos en Bueno, fuentes fiables, ¿no? Al final. Pero es Sin una duda. herramienta que te puede te puede leer, te resumir muchos artículos más rápido. Hombre, Nos pues, agiliza muchísimo. Por supuesto que sí. Tú, si en este caso tenemos un artículo de resistencia a antibióticos, bien, que en mi sector en farmacia pues está muy en auge, pues digamos que te puede resumir ese artículo Claro. en vez de un estudio de 43 páginas en inglés, te lo resume en una página en español y justamente con los puntos clave, con ese abstract y con todo ese desarrollo, bien, y por supuesto con sus referencias. Bien, ¿qué pasa? Que son acciones muy específicas y digamos que son más superficiales. Vamos más allá, vamos a lo profundo. En primer lugar, nosotros tenemos que saber dónde estamos como profesionales y una vez ahí actuar para que la inteligencia artificial sea, pues, nos haga un mejor trabajo. Oye, ¿y cómo está cambiando la IA el mundo de la... O sea, porque muchas veces lo estará cambiando y no lo vemos. Sin duda. Entonces se está usando en la estética, en la farmacia, en la medicina, en la cirugía estética, en cómo nos está influenciando. A mí me encanta esta pregunta, Jorge, porque digamos que es que justamente viene, justamente el nombre del podcast, Belleza sin ficción, justamente viene al grano, ¿no? Digamos que para contestarte a esta pregunta vamos a diagnosticar cuáles son las acciones que hacemos en el día a día como médicos, como farmacéuticos, ¿no? Bueno, pues cuando entro tengo que atender a X pacientes, tengo que abrir el email, tengo que mandar esta propuesta, tengo que ver si algún problema de la clínica y demás, porque al fin y al cabo la clínica no deja de ser un negocio, ¿no? Si nosotros apuntamos todas esas acciones que tenemos en el día, vamos a diagnosticar cuáles son acciones de alto valor y cuáles son acciones de bajo valor. ¿Qué pasa? Que en primer lugar, cuando nosotros vemos que esas acciones tienen diferentes valores, vamos primero a delegar esas acciones que tienen menos valor a la inteligencia artificial. Quizás contestar un email, yo llevo sin contestar un email ya 3 años, bien, porque tengo... Eso es mucho tiempo, ¿eh? Tengo Bueno, 29.000 por leer. O sea, puede ser una herramienta interesante, ¿no? Para mí. Una herramienta interesantísima. ¿Por qué? Porque a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial que si queréis nos metemos más adelante, un poquito más en otras que son muy interesantes, yo la tengo entrenada para que exactamente conteste el email conforme yo hablo. No te va a hablar una persona que sabes que es un robot, que te habla como con muchas comas, como muy estandarizado todo. No. Hay justamente una herramienta que puede ser un mini Jorge, un mini Sandra, un mini lo que sea, ¿bien? Porque ahí es donde realmente podemos ver el potencial que tiene, ¿bien? En el hecho de, oye, nosotros tenemos aquí a una ente 24/7 que no duerme, que está los 7 días de la semana, que está todos los días del año y encima habla como nosotros, le hemos entrenado justamente para que se comunique como nosotros queremos. Entonces, en primer lugar,
Yo empezaría por ahí, para esas acciones que no producen tanto valor. Por ejemplo, nosotros en consulta, en este caso, pues seguramente tendréis ciertos protocolos, ciertos procedimientos que tenéis fase 1, pues venga, vamos a diagnosticar qué es lo que le pasa al paciente. Seguramente tengáis un documento para hacerle ciertas preguntas y demás, ¿no? La inteligencia artificial te lo puede perfeccionar, ¿bien? Y ahí es donde poquito a poco vamos sacando una clínica con más eficiencia, con más rendimiento con la inteligencia artificial. Pero ojo, siempre sin olvidarnos de que el objetivo principal es ganar tiempo para dedicárselo más al paciente. Porque en esta era tecnológica, quien es más humano, gana. O sea, que realmente humanizaría más todavía la medicina, ¿no? En vez de deshumanizarla, que es el miedo que puedan tener muchas personas. Eso me Sin encanta, duda. porque- Yo creo, porque a nivel pensamientos, a nivel creencias, asociamos digitalización con deshumanización, cuando quizás nosotros no estaríamos desarrollando este podcast si no es por las redes sociales. Imaginaros que la digitalización nos ha hecho conectar a nosotros. Estamos aquí en Murcia gracias a la inteligencia artificial, gracias a las redes sociales, gracias a Internet. Entonces, si estamos aquí gracias a ello, humaniza, deshumaniza. No, humaniza. A mí me encanta porque al final parte de lo que más nos gusta a nosotros es eso, ¿no? Es el trato El al trato con el paciente. paciente. Vemos sí. pocos pacientes al día porque precisamente es una cuestión de dedicarles mucho tiempo y al final tienes amigos, no tienes pacientes. Y entonces me ha gustado. Oye, y el tema de privacidad, porque claro, muchos pacientes o usuarios de otro tipo podrían decir, bueno, pero es que yo no quiero que mis datos se usen luego para venderse a, yo qué sé, me lo invento, a ChatGPT grandes me corporaciones. escucha y sabe todo sobre mi vida y esto que me los están oyendo, ¿no? Se queda con mis datos, ¿no? Hombre, Las cookies. Sí, con las cookies. Tiene mucho que ver con lo que es Facebook y demás, ¿no? Que estamos hablando aquí de inteligencia artificial y luego te salta un anuncio exactamente de esta temática. En base a la seguridad y la privacidad, me encanta esta pregunta porque nosotros como usuarios, cuando empezamos a toquetear con, bueno, pues con la más sencillita y ojo, que más valor aporta desde mi humilde opinión que ChatGPT, vemos que empezamos a ver que la inteligencia artificial puede aportarnos mucho en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a utilizarla, nos saltamos los pasos fundamentales de seguridad y de privacidad. Y yo os pregunto ahora mismo, ¿Quién se ha cuando- leído? ¿Quién se ha todas las leído lo que páginas. aceptas? Nadie. mira, eso sería una, mira, fantástico. Pero otra sería que deberíamos de tener todos una cuenta independiente para utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando tú, de alguna manera, pones una capa más de seguridad creando una cuenta independiente de Gmail, Ajá. empiezas a separar toda la información que utilizas con la IA con tu cuenta de usuario normal. Bien, porque en tu email es muy importante. Tu email quizás está vinculado a tus cuentas bancarias, tu email está vinculado a, Qué interesante. a cualquier cosa que tengamos que nos importe mucho personalmente, ¿no? Oye, pues cuando nosotros utilicemos cualquier inteligencia artificial, y si ahora mismo me estás viendo, por favor, para el podcast, para crearte una cuenta independiente, para utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Nosotros Para ahora que me nada voy a más abrir una terminar. cuenta. Ay, qué miedo. Te estás ahorrando el 90% de los problemas que te puede venir de aquí a 5 años. Y yo esto lo sé porque cuando empecé a formarme con Microsoft cometí justamente estos errores. Me dijeron, Fran, has cometido un gran error y es que no puedes utilizar una cuenta dependiente a lo que tú haces, ¿bien? A tus correos electrónicos, a lo que sea. Créate una cuenta independiente. Y como yo he cometido esos errores, pues oye, vamos a enseñar a todos los profesionales a que de primeras no cometan esos errores. Pero tiene vuelta atrás, me refiero, yo ya estoy dado de alta, ya metí la pata. Ahora, ¿me doy de baja y ya lo arreglé? No. No, ahora Cortas a partir de ahí y ya cortas está. a partir de ahí, depende de si tienes que Dios te ChatGPT cuide. de pago. A ver, no pasa nada, porque normalmente cuando utilizamos la inteligencia artificial, o sea, es como cuando utilizamos Google, ¿no? En plan, el buscador de Google que luego sale cuánta gente ha buscado clínicas en Murcia, por ejemplo. Pues eso tú puedes saber cuánto número de veces se ha buscado eso. La inteligencia artificial es más de lo mismo. No creo que le pongas tu cuenta bancaria a la inteligencia artificial para que se vulneren esos datos. Entonces, si se filtrasen todos esos datos que le has preguntado a la inteligencia artificial, ¿qué pasaría? Marrón. Voy a abrir otra cuenta. Voy a abrir otra cuenta. Madre mía. No, o sea, lo que Bueno, lo que buen haría consejo, ¿eh? Eso me lo apunto. es
Bueno, mañana mismo no pasa nada. Desvinculamos justamente esa cuenta que tienes de ChatGPT, te creas una totalmente independiente y la vinculas ahí, o sea que no hay ningún problema. Pero sobre todo es más bien privacidad de nosotros mismos. Al igual que nosotros no queremos que Facebook, que Instagram, que lo que sea, se quede con nuestros datos, pues una forma muy inteligente de hacerlo es con este consejo. Otro tip muy interesante es que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial con datos para generar contenidos, para generar imágenes, pero los datos, los Excel, los KPIs, bien, los números, cuando nosotros los subimos a la inteligencia artificial, te puede hacer un plan de ventas anual en 2025. Bien, ¿cuáles son los tratamientos que más éxito tienen? La inteligencia artificial, tú, si le das todos esos datos, te puede hacer una estrategia de ventas más optimizada de lo que nosotros podemos llegar a crear, porque la inteligencia artificial en este caso es más lista que nosotros porque le acabamos de dar justamente los datos correctos. Una vez subamos esos archivos, siempre, por favor, hay que eliminar la información sensible. Justamente, pues, no sé, el producto específico que se vende, de quién es el paciente, la Antes de edad, meterlo en la inteligencia artificial. claro, antes de meterlo en la Habría que inteligencia codificarlo. artificial, claro, si una paciente se llama Pilar, pues en vez de paciente Pilar, le vamos a llamar paciente 2. Entonces ya estamos eliminando cierta información sensible. Si un tratamiento tiene mucho éxito, pues en vez de... Pero, Coméntame. ¿no me acababas de decir que en al revés no No va? subía al paraguas. No, pero sí, pero no sube el paraguas como tal, pero nosotros cuando adjuntamos esa información, no sube el paraguas, pero cuando nosotros utilizamos ChatGPT, hay una pestañita que le haces entrenar a la inteligencia artificial en base a sus datos. ¿Por qué? Porque en este caso, a ver, cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, hay una pestañita que le hacemos entrenar a la inteligencia artificial para que se haga más lista, ¿bien? ¿Qué pasa? Que de abajo a arriba teóricamente no se puede subir, pero sí que se queda con tus datos, aunque luego no los muestre a otros, ¿bien? Para que su funcionamiento, para que sus redes neuronales funcionen mejor. Bien, a eso me refiero teóricamente de que no se puede de bajar No sube, pero se lo queda. Pero y esa a pestañita subir, pero se lo queda. la Eso es podemos como- y esa desactivar. pestaña- Eso es como la suegra. No opina, pero se lo va guardando, lo va apartando. Y esa pestañita está predeterminada activado. Por lo que en este caso nosotros deberíamos de desactivarla. Bien, entonces, cuando nosotros subimos información sensible, Como a ver si lo tengo Consejo número desactivado. 2 que hacer cuando Quitar terminemos la el podcast. pestañita. quitar la pestañita y, por supuesto, cuando subas información sensible, aunque teóricamente se quede debajo del paraguas, yo personalmente prefiero que no vean mis números de lo que sea, pero al igual que no se lo doy a Google, no se lo voy a dar a la inteligencia artificial, por lo que en este caso vamos a eliminar esa información, que obviamente la pestañita hace que entrene más la inteligencia artificial, Que me pero entrenen otros. pero no le va a dar una información que tú le estás diciendo a otra persona, Ok. ¿bien? Tuya. Exactamente es a lo que me refiero, Vale. ¿bien? Pero sí que es verdad que se queda esa información para entrenar más a la inteligencia artificial, ¿bien? Ok. Creo que me he explicado. Sí. Sí, sí. Y volviendo un poquito a la medicina estética, Ujú. las implementaciones que ya hay hoy en día, por ejemplo, en equipos diagnósticos, que conocemos algunos pues de piel, manchas, de cambios de volúmenes y demás, ¿cómo de fiables son los datos con los que se ha alimentado esta inteligencia artificial? O sea, me refiero a los sesgos que puede haber con personas que no tengan a lo mejor una piel típica o algo, un rasgo en concreto. O sea, ¿cuánto se puede afinar? Qué ¿O nos bueno. podemos fiar? Mira, justamente lo vamos a responder con un ejemplo práctico que hice yo hace 2-3 meses. Yo a las 8 de la mañana un día me hice una foto y dije, venga, hazme un análisis de mi piel, ¿bien? Y me dijo, bueno, pues la zona T, tal, tipo de piel, X. Le dije, oye, hazme una recomendación de productos dermocosméticos para ver qué rutina dermocosmética, en este caso, tú me harías, ¿no? Obviamente antes hay que saber cómo comunicarse con la inteligencia artificial, que justamente más adelante lo vamos a hablar, pero ya de ya, porque si no se nos Sí, escapa sí. y es muy importante, porque tengo un método que literalmente es infalible. Nos hace esa recomendación de productos y luego le puedes decir, oye, ¿y qué tratamientos son efectivos para mí? Y en este caso te dice esos tratamientos. ¿Qué pasa? Que esa información que personalmente me la hizo a mí, yo lo vi bastante verídico. ¿Qué pasa?
que la inteligencia artificial te pasa del 0 al 6. Nosotros, como profesionales sanitarios, pasamos ¿de cuánto? Del 6 al 10. Estamos en una era en la que hace 10 años todo pasábamos de 0 al 10. Bien, en el hecho de, bueno, pues grabar un podcast, pues de 0. Hacer una formación de 0. Un tratamiento de 0. A día de hoy tenemos la oportunidad de que la inteligencia artificial nos haga pasar del 0 al 6, pero siempre nosotros Tenemos que mejorar. tenemos que mejorarlo, tenemos que tomar la decisión, porque al fin y al cabo quien toma la decisión somos nosotros, ¿no? Claro. Y nosotros pasar del 6 al 10. Y si me permitís, vamos a explicar brevemente cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para sacar los máximos resultados. En este caso hay un método que se llama el método cumple. Bien, el cumple no lo vamos a poner en mayúsculas, bien, y vamos a quitar las vocales, ¿vale? En primer lugar, cuando vayamos a utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial, vamos a centrarnos primero en la C. La C, ¿qué significa? El contexto. Un contexto sería, estamos en la grabación del podcast de la segunda temporada de Belleza sin Ficción y en este caso queremos hacer las mejores preguntas para sacar el máximo partido posible a lo que es la temporada. Bien, eso sería lo que es el contexto. Bien, le podemos decir exactamente cuál es la audiencia exacta, cuál es la temática que queremos que hablemos. Ese sería un contexto. Bien, la U después del cumple nos la quitamos, ¿vale? Vamos con la M. M, materiales. Hazme las preguntas del podcast en formato tabla, en formato lista. Quiero que me hagas las preguntas justamente de los podcasts que vamos a grabar en enero, en febrero, en marzo, en abril. Eso sería el material. Bien. La P sería la petición exacta y es, yo quiero tener el mejor podcast de medicina estética. Imagínate, ¿vale? Pues exactamente le vamos a decir, una vez le acabamos de añadir el contexto y los materiales, hazme las mejores preguntas para tener el mejor podcast de medicina estética, por ejemplo, ¿vale? L, lenguaje. Emplea un lenguaje para que los pacientes lo entiendan o para que los médicos estéticos lo entiendan, porque obviamente no es lo mismo cuando te diriges a un paciente de 18 años que de 65 años. El lenguaje cambia, la comunicación cambia, por lo que aquí metemos el tema de la comunicación. Y por último, la E nos la quitamos y en el cumple hay una interrogación. Y es, una vez le hemos dado toda esa información, que no es poca, pero con el cumple nunca se nos olvida nada, viene una interrogación y es la siguiente pregunta. Y es, ChatGPT, cualquier inteligencia artificial más, ¿cuál es mi nota del 1 al 10? Lo que te acabo de decir. Y cómo realmente podría ser el 10. Spoiler, nunca te va a decir un 10. Con toda esa información que le hemos brindado, nunca te va a decir 10, o por lo menos lo que yo he comprobado. Y una vez ahí, estamos utilizando toda la artimaña de la inteligencia artificial para que te dé justamente la información necesaria para el 10. Una vez aplicando este cumple, que ojalá lo podamos aplicar porque es un antes y un después para el sector de la medicina estética. Método cumple, muy sencillito y automáticamente cambia el nivel de las preguntas, cambia el nivel de las preguntas del tratamiento, de cualquier cosa. Cuando tú te sabes diferenciar por completo comunicándote de la mejor manera, específicamente hablando con la IA, te va a dar justamente respuestas de 10. Qué guay, me has dejado loca, loquísimo. Luego me veo el vídeo y me apunto otra vez. Muy bien. Interrogación, sin duda. Eso. Muy Porque bien. estamos en una era que antes, cuanto mejor querías hacer las cosas, más tiempo teníamos que invertir en ese trabajo. Claro. Ahora la inteligencia artificial te hace mejor trabajo conforme mejor te comuniques con ella, por lo que aquí el factor del tiempo es independiente. Si tú sabes aplicar un método cumple efectivo, simple, pero de verdad incisivo y profesional, te va a dar justamente ese tipo de respuesta. Y aquí hay un gran problema, y es que si aún no hemos utilizado la inteligencia artificial o estamos dando los primeros pasos, lo primero que se nos ocurre es preguntarle a la inteligencia artificial, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Para preguntar. Y nos dice, bien, ¿y tú? Y ahí es donde decimos, ¡buah, esto es una mierda! Madre mía, mira qué pregunta de mierda me ha hecho, esto no vale para nada. ¿Por qué? Porque la información que le has dado es una mierda. Claro, porque al final lo que te contesta es la respuesta más probable entre
todos los datos que tiene, ¿no? Que es lo que como más sentido tiene contestar a lo que tú le has preguntado. Sí, o sea, digamos que es una herramienta que te filtra toda la información que tiene en sus redes neuronales. Bien, si tú le dices un hola, ¿qué tal? Le estás dando una pregunta muy genérica. ¿Qué pasa? Que como le das Cuanto una más pregunta concreto, más. muy genérica, te da respuestas muy genéricas, que es bien y tú. Pero si tú le dices, hola, ¿qué tal? Estoy justamente a día X, tengo una paciente que justamente me pide esto y quiero ofrecerle lo mejor de mí como profesional. Ya le acabas de dar un contexto. Luego vamos con el material, luego vamos con la petición, luego vamos con el lenguaje, con la interrogación. Le adjuntamos todo esto, que tardamos nada, se es un tarda más momento. hablando en el podcast que escribiendo como tal. Bien, y como le estamos dando esa información justamente específica, te va a dar una respuesta muy, muy, muy específica y valiosa. Bien, porque es como lo que pasa en redes sociales. La información está en Internet. Ahora hay que saber a quién escuchar, hay que saber a quién elegir, a quién tener como referente, con quién No formarse, tengo claro con quién que, tratarse. no tengo claro Claro que que sí. la mayoría no sepa, ¿eh? La clave está en ser muy específico con lo que quieres, dices y haces con la inteligencia artificial. No, como todo en la vida, al final ser Hombre. coherente, ¿no? Por Bueno, supuesto. oye, ¿y qué tecnologías emergentes que utilicen IA debemos de tener en el radar en torno a la medicina estética? ¿Tú qué crees? Bien, en primer lugar, yo hablaría de generación de contenido. Bien, estamos en un momento de la inteligencia artificial que está en pañales. Lleva muchísimos años en el sector, pero digamos que en base a la IA generativa, digámoslo de esa manera, que esto empezó en 2022 a pegar fuerte, por eso exactamente el boom de la inteligencia artificial, estamos en un contexto en el cual como médicos estéticos lo utilizaría para la generación de contenidos, para potenciarnos mucho más en base a responder emails, hacer ciertos tratamientos, pero en base a protocolos, ¿bien? No hacer tratamientos de que un robot te va a hacer un tratamiento como tal. Estamos en esa era, por lo que en este caso, conforme vayamos avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a poder hacer más cosas, pero ojo, siempre teniendo en cuenta la intención con la que hacemos las cosas. Si de verdad queremos hacer el bien, vamos de primeras a ganar mucho más tiempo como profesionales. Y una vez ahí, cuando tengamos más tiempo, nos formemos más, vayamos más a más eventos, escuchemos más episodios del podcast, una vez ahí vamos a seguir mejorando, pero yo empezaría siempre por la generación de contenido, por la IA generativa, porque hay mucho más detrás en base a redes neuronales, datos que a día de hoy aún no son visibles en base a la medicina estética, pero llegarán. ¿Y como paciente? Wow, como paciente esta es abismal, porque digamos que el paciente cuando viene a consulta quiere ver una persona. El mundo, por mucho que estemos en redes sociales, hablemos de inteligencia artificial, el mundo se trata de personas, por lo cual si el paciente busca personas, qué mejor que utilizar la inteligencia artificial para procesos que no aportan tanto valor en la medicina estética como puede ser responder un email, para realmente tener ese contacto cercano y de confianza con el paciente. O sea que de momento no va a haber robots que te pinchen cuando llegues a consulta. Me imagino el futuro, a ver cómo te lo imaginas tú, pero entras a consulta, te escanean la cara, te dicen qué tratamiento sería el más adecuado para ti. Uf. Y llega un robot y te lo ejecuta. Y, hombre, supongo que tendría que haber una persona siempre supervisándolo todo y guiándote a través de todos los pasos, pero ¿es como demasiado futurístico o esto puede llegar a ocurrir en Pues algún si momento? queréis vamos a poner en contexto los tres, cómo nos lo imaginaríamos y luego damos una respuesta explícita. ¿Qué os parece? Es que yo me meto en embolados y ya tengo aquí cosas por decir y no me quiero meter en embolados, que siempre la lío. Feel free. ¿Tú cómo te lo imaginas? Yo creo que sí se va a poder hacer diagnósticos y tal. Sí se va a poder hacer diagnóstico, pero creo que la inteligencia artificial ha venido para humanizar mucho más el sector. Porque cuando tú estás en la oficina escribiendo emails, no estás con lo verdaderamente importante que es el paciente. Entonces, la inteligencia artificial, al igual que nosotros hemos conectado por redes sociales, la inteligencia artificial te va a poder permitir conectar más con las personas. Y yo lo veo así. Por supuesto que va a haber ciertas herramientas de inteligencia artificial que te haga ese diagnóstico por imagen, que te haga justamente el tratamiento específico. Sí, pero si de verdad nosotros en esta era empezamos a utilizarla para de verdad
conectar con lo más importante, que primero es ganar tiempo como profesionales para dedicarnos a ese hobby que vamos hasta arriba para el paciente. Pero si empezamos por ahí para ganar más tiempo, para potenciarnos más a nosotros mismos, ahí es cuando de verdad empieza el potencial. Y luego vamos a utilizar la inteligencia artificial y habrá muchísimas cosas que... Hay un dicho que dicen que en 2030 va a haber el 80% de los trabajos en 2030 aún no existen, gracias a la inteligencia artificial. Bien, el hecho de... O sea, que el 80% de los trabajos que se harán en 2030 aún no Aún no existen como existen. trabajo. Exactamente. O sea, cambiará tanto Va a la sociedad evolucionar. que la mayoría de los trabajos no sabemos cómo van a ser. Es que no cambia tanto la sociedad, porque Jorge, ahora mismo tú eres podcaster. Ahora mismo, sí. Ahora mismo, sí. Entre otras cosas. ¿Y hace 5 años te imaginabas que iba a existir la No. profesión de podcaster? No. Pues va por ahí el tema. Y en realidad no tenemos esa percepción de que el mundo ha avanzado tanto futurísticamente hablando. Sino que Jorge Los ahora coches mismo no vuelan todavía. es Jorge Mercado, es médico estético, es podcaster, es Ya. creador de contenido. Ya, sí. A ver, yo lo que pasa es que creo que puede venir bien, y aquí me voy a meter un embolado de esos que me gustan. Yo creo que la medicina estética, y ojo, aquí hablo de mi opinión, es mi opinión, y si me vais a criticar es mi Gay opinión. tomate. Creo que para ser un buen médico estético tienes que tener 3 patas. Una es la parte de la ciencia, de la anatomía, de los productos, de la lógica, inmunología, en fin, todo lo que es la medicina como ciencias. Luego tienes que tener una parte artística de gusto. No digo bueno, malo, bonito, porque al final eso es apreciativo, pero tienes que tener claro un tipo de trabajo que consideras bonito y ser fiel a eso. Me da igual, aunque yo no piense que sea bonito, da igual, pero tienes que tener una idea clara de gustos estéticos. Y luego, la otra, que es súper importante, es la ética, la honestidad, la ética. Si falla una de esas 3 patas, tenemos los resultados que vemos que no nos gustan, ¿no? Las caras sobretratadas, sobredimensionadas. ¿Por qué ha fallado una de las 3? O no había conocimiento suficiente, o no había ética suficiente y todo es caja, o no hay un gusto y trabajas me pagas, te lo hago, ¿vale? Entonces, una de esas 3 tiene que fallar para que tengamos un resultado que no es bonito. Entonces, creo que la IA, como dices tú, puede ser un buen filtro porque entiendo que no es corrompible, ¿no? La IA, o sea, al final, si tiene unos valores, unos patrones de anatomía, de proporciones, de cosas, puede no salirse, ¿no? Y dirá es indicado o no es indicado. Y aunque luego lo tenga que ejecutar un profesional o le tenga que dar el visto bueno, pues podría dar unos parámetros, unos márgenes que hará que salga menos la gente de... Sí, dependerá de cómo se use, ¿no? Al final es una herramienta. Claro, y por ejemplo también pasa lo mismo con la formación. Hace 20 años la única forma que te podías formar era yendo a la biblioteca y leyendo libros y empollando en la universidad. A día de hoy podemos formarnos en internet, con cursos online, con podcasts, con todo. Entonces, digamos que justamente Cada lo que 3 estás meses diciendo... puedes hacer un curso. Hombre, no estaría mal. O cada 6 o cada año, Sí. no sé. Nosotros, yo me apunto a todo, cada vez puedo. Ahora tengo 3 cursos en marcha. Estoy aprendiendo de online, estoy aprendiendo de e-commerce, estoy aprendiendo de todo, no me da tiempo, pero estoy haciendo muchos cursos. Ha cambiado mi vida. Desde lo que era un libro, ahora estoy en 3, voy en el tren, me acuesto viendo cursos. Claro, y por ejemplo, antes eso era imposible. O sea, antes tenías que estar leyendo muy poquito a poco y comprándote libros y demás, o yendo a la universidad, pero a día de hoy tú ahora mismo te estás formando en 3 facetas que si no existiese internet o que dentro de 5 años si no existiese la inteligencia artificial, Claro. no te podías formar. Entonces, Tardarías más tiempo también. tardarías mucho más tiempo y lo que nos permite la inteligencia artificial es que es una habilidad transversal, en el hecho de que pensamos que formarse en inteligencia artificial es, ¡buah! Ahora especificarme aquí en inteligencia artificial aplicado a medicina estética, qué rollazo, ya luego lo haré. No, amigo y amiga. Cuando tú te formas en inteligencia artificial aplicada a medicina estética, estás adquiriendo una habilidad que te permite tener más tiempo para lo verdaderamente que eres bueno. Bien, que aquí obviamente unos serán específicamente en un tratamiento particular, otros será más en conectar con el paciente, pero la inteligencia artificial no es que no es que estudiemos de esto y nos especialicemos y ya está, no, es que esa habilidad te permite mejorar tu vida profesional y tu vida personal, por lo que no es ninguna tontería. Claro. ¿No tenéis vosotros la sensación
de que no se alcanza la vida para todo. No da. Yo doy Sin duda. me meto en cursos, estoy pagando 3 cursos ahora online, no paro, ya tengo mis años, tengo 45 años y no paro de formarme y creo que no me alcanza la vida. No vivís con ese agobio, yo tengo ese agobio, digo, me queda tanto por aprender, pero luego por otro lado hay un montón de gente que no está estudiando. O sea, no está haciendo cursos, no está haciendo nada. Y yo creo que tanto los pacientes, porque el mundo gira muy rápido, como los propios médicos, no podemos parar. ¿Sabes qué Deberías pasa? parar. Que tiene que ver mucho con la pasión que tiene cada uno. Imagino, Jorge, que tú tendrás una visión clara y concisa de dónde quieres llegar de aquí a 5 años y por eso, a día de hoy, esa es la causa por la que te mueve. Pero hay otras personas que no tienen esa pasión o que no tienen esos objetivos y que también está bien. O sea, no es criticable el hecho de que una persona no haga nada y otra que tiene esa sensación de algo porque quiere más, porque quiere mejorar, porque quiere brindarle un mejor servicio a los pacientes, un mejor tratamiento a los pacientes, sí. Pero aquí creo que es la decisión que toma cada uno y está bien todo. Y la parte ética, me meto ahí en un rollo ahí más. ¿Tú cómo consideras que la IA nos meterá en encrucijadas éticas o morales con la estética y con los tratamientos y con todo? Constantemente está cambiando el panorama, obviamente, y es fantástico que cambie porque así evolucionamos todos. Pero estamos a día de hoy, y esto sí que es un tema bastante controversial, que tú puedes hacer un protocolo justamente para hacer un mejor servicio, ¿vale? Pero la IA, si tú tienes el conocimiento de 10, te va a hacer resultados de 10. ¿Por qué? Porque justamente te has comunicado de 10, bien, como antes hemos dicho, para darte una respuesta de 10. ¿Qué pasa? Que esa información que te ha dado de 10 no puede llegar a otra persona que es de 6. Por eso digo que la IA está para potenciarnos, en el sentido de, si tú haces tu trabajo de 5 y tienes conocimiento de 5, la IA te va a dar más, muchísimo más, todo lo que quieras, de 5. ¿Por qué? Porque conforme tú te comunicas con la IA es de 5. Pero una persona que sea de 10 te va a dar trabajos de 10. Por eso tenemos la sensación de esa era exponencial de información. Si nosotros nos metemos a PubMed y buscamos inteligencia artificial, machine learning, la curva de todos los estudios que hay cada vez va a más. ¿Por qué? Porque la IA generativa, la IA que te genera lo que es contenido, no para de crecer. Porque hay gente que es de 10 que sigue de 10, de 10, de 10. Y hay gente de 9 que sigue de 9, 9, 9, 9. Entonces la curva cada vez se multiplica más. Entonces, imaginaros, con lo que ya estamos hablando, que ya es bastante futurista, una persona que ni siquiera la utilice. Ya. Si la curva está así y otra persona está así, ¿por qué no la utiliza? Ya. Wow. Impresiona un poquito, ¿no? Da vértigo. Da vértigo. Entonces, este tipo de programas que también vemos hoy en día que pueden generar como una simulación de los resultados para los pacientes de medicina estética, yo no tengo del todo claro si eso les ayuda o no a empatar un poco con el médico los resultados que quieren obtener. Yo creo que es a lo mejor una herramienta buena del, hey, hasta aquí podemos llegar, pero no lo sé, lo veo como que todavía se pueden llegar a generar expectativas poco realistas en los pacientes. Yo creo que con la inteligencia artificial no tenemos límites a nivel humano porque nosotros podemos hacer cualquier cosa con inteligencia artificial y lo que verdaderamente nos limita a nosotros como seres humanos son las ideas que tengamos, ¿vale? Porque con la inteligencia artificial podemos hacer realidad esas ideas, entenderme la palabra bien, no vamos ahora a construir un edificio con inteligencia artificial, pero creo que se entiende. Pero sí que es cierto que los estándares de belleza, por supuesto, con las redes sociales, pues hay muchísimas personas que tienen mucho más ansiedad, que se sienten conectadas con otro tipo de personas que a lo mejor quieren tener la belleza que ellas o ellos tienen, y obviamente aquí las redes sociales cuando utilizan inteligencia artificial pues pueden crear ese problema más a nivel estrés y depresión y ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial, cuando una persona se siente conectada con una persona que es irreal, ahí tenemos un problema. Porque si en este caso nosotros vemos ahora mismo a una persona que tiene una belleza increíble y esa persona
no es real porque la ha generado la inteligencia artificial, claro, ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos al ver que esa persona es irreal y que es inteligencia artificial y que tiene la belleza que queremos tener, a nosotros nos baja la autoestima, por lo que aquí tenemos un problema, por lo que tenemos que saber exactamente qué es lo que es inteligencia artificial, cuáles son los filtros de Instagram. Es una adicción, al fin y al cabo. Sí. Y al igual que tienes un chute de dopamina cuando estás en Instagram porque ves vídeos que te interesan, con la inteligencia artificial pasa más de lo mismo. Y por eso mismo tenemos que ser conscientes de que hay que saber manejar la inteligencia artificial, pero por supuesto hay que saber también dictaminar lo que es real y lo que no en base a la belleza. Bueno, por eso el discurso de redes debe ser moderado, porque tu mejor versión, no existe tu mejor versión. Juventud igual a belleza, no es verdad. Juventud es un momento de la vida, la belleza es otra cosa y la belleza madura con los años. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que voy haciendo años. Pero me refiero, vamos madurando la belleza y eso tiene que ver con cómo creces como persona, cómo aprendes, cómo sonríes, cómo te relacionas, todo lo que vas haciendo con los años, lo que te va haciendo más atractivo con los años y no tiene que ver con la juventud. Entonces, el problema que tenemos es que hay mucho discurso de perfección, simetría, juventud y todo esto son tonterías y además si te empeñas en buscar estos resultados, lo único que vas a tener es desastre, porque ya botas la cara de veinteañero. No, y Nunca. el tema de la simetría, al final pueden acudir pacientes con una ligera obsesión o con un hiperfoco, vamos a llamarle, sobre determinadas asimetrías, cuando en realidad todos somos asimétricos. Y ahí radica un poco la naturalidad y la belleza. Creo que nos hemos topado todos alguna vez con estas imágenes de según qué famosos que les ponen un espejito, hacen imagen especular de su cara y no los vemos tan atractivos como cuando ves su foto normal. Entonces creo que no hay que tampoco darle muchas vueltas a estas cosas. No es importante. Y, al fin y al cabo, el ser humano es único, irrepetible, Totalmente. tiene sus parámetros de belleza, sus defectos y creo que todo está bien. Porque una persona que no tenga ningún defecto, para mí no es belleza, para mí no es ser humano. Es irreal, sí, sí. Ya vosotros, como venís muy bonitos, pues parecéis hechos por IA los dos. Seguro. Bueno, vamos a resumirnos consejos, tanto de seguridad como de búsqueda y como de lo que tú consideres que cualquier Precauciones. paciente, persona puede beneficiarse y diga, qué bueno que escuché a Francisco en el podcast. Venga, vale, fantástico. Vamos a resumir con 5 pasos de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial a día de hoy de una forma correcta. El primer paso de todos, que no lo hemos hablado, es creérselo. Es decir, si tú crees que la inteligencia artificial no te sirve para nada, es tu enemigo, no te va a hacer ganar tiempo, va a ser todo horrible, todo lo que hagas con la inteligencia artificial, amigo y amiga, así va a ser. Pero si tú de verdad empiezas a creértelo, empiezas a ver que de pasito a pasito de verdad sí que puedes ganar más tiempo, de que de verdad sí que puede potenciar más tu trabajo como profesional, ahí es cuando de verdad te lo crees, porque de nada vale que estemos aquí grabando un podcast sobre inteligencia artificial aplicada a la belleza si realmente internamente dentro de ti no te lo crees. Por lo que en particular, para mí, este sería el primer paso. Segundo paso, lo hemos hablado, aplicar la seguridad y la privacidad con esos tips correspondientes que hemos visto durante el podcast. En tercer lugar, saber emplear la comunicación con la inteligencia artificial. Si tú sabes emplear la comunicación de 10, vas a tener resultados de 10. Si tú la aplicas de 5, vas a tener resultados de 5. Y si aplicas de 1, vas a tener resultados de 1. Y aquí vienen las quejas, las excusas y demás. Bien. Cuarto, saber las herramientas necesarias en cada situación. Una vez no lo creemos, una vez tenemos la seguridad, una vez sabemos comunicarnos, saber qué herramienta es necesaria para ti en diferentes momentos de tu vida profesional o personal. Por ejemplo, si tú en este caso quieres hacerte un viaje, pues oye, puedes utilizar ChatGPT para que te haga esa organización día a día de lo que quieres ver y hacer turismo y demás. Por lo que tenemos que saber esas herramientas seguras y privadas. Bien, y por último, en quinto paso, aplicar. Bien, de nada vale hablar aquí de filosofías y demás si de verdad no te descargas una aplicación tan sencilla, que hay muchísimas más,
que es ChatGPT. Bien, por lo que en este caso, como resumen del podcast, esos 5 pasos son esenciales y por supuesto que creo que es una habilidad que todos el día de mañana, bueno, podemos ser muchísimo mejores profesionales y es tan sencillo como que hace 20 años no utilizábamos Word, ni PowerPoint, ni Excel, ¿no? O sea, a día de hoy no concebimos nuestra vida profesional sin utilizar esos PowerPoints o esos Word o esos Excel. Bien, pues dentro de 2-3 años va a pasar absolutamente lo mismo con la inteligencia artificial. No vamos a concebir nuestra vida, tanto personal como profesional, sin utilizar inteligencia artificial y por eso no tiene por qué ser malo. De hecho, es totalmente bueno si sabes emplearla y sabes diferenciarte del resto. Dejaremos de usar Google para preguntarle Bueno, más pues a eso está ahí, porque obviamente Google, que no es tonto, Está tiene su usando propia suya. inteligencia artificial. Sí, Gemini. Bien, Gemini, exactamente. Pero sí que es cierto que aquí es como una batalla de a ver quién corre más rápido y cuántos usuarios tengo yo. Como Bien, la carrera espacial. porque digamos que aquí nadie es tonto. O sea, por ejemplo, ChatGPT tiene un gran porcentaje de ChatGPT en Microsoft. Microsoft tiene tiene Excel, tiene Word, o sea, tiene un gran porcentaje de ChatGPT. Pero, ¿por qué? Porque quieren comerse lo que es el mercado. Creo que es otro tema aparte, desvincular la belleza. Pero sí que es cierto que los grandes gigantes o se están adaptando ahora a la inteligencia artificial porque no quieren quedarse atrás, o las personas que no se adapten, o las empresas que no se adapten, poquito a poco irán bajando. Pues gracias por todas Qué la interesante. información. Ahora mismo, en cuanto terminemos, vamos a ir a aplicar los tips que nos Yo me has tengo que dado. sacar un correo nuevo y quitar la pestañita. Exactamente. Pues yo creo que la tengo activa, ¿eh? La pestañita. Sí. Sí, yo creo que también. Yo que Habrá que también, mirarlo. bueno. Bueno, Francisco, ha sido un placer. Nos quedamos encantados y deseando de volver a charlar contigo. Ay, no, en pero otra ocasión. pregúntale, ¿qué significa para él? Ay, sí. Y si tú tuvieras que explicarnos o darnos como una definición, ¿qué significa para ti belleza sin ficción? Para mí, belleza sin ficción es verte cómo progresas cada día, cada año con tus acciones, de verte al espejo y decir, cada vez me quiero más. Estoy orgulloso de lo que hago en el día a día contigo mismo, mirándote al espejo y de verdad cumplir esos objetivos, porque creo que para mí la belleza es eso, y más belleza sin ficción. Vamos. Eso. A tope, Muy me ha bien, muy encantado. bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos una vez más y si tenéis sugerencia de algún invitado, se hace especial ilusión que traigamos a alguien o queréis comentarnos cualquier cosa, nos lo podéis dejar en comentarios o escribirnos Suscríbete, un mensajito. dale like, comparte, no seas malo si te ha gustado, si te ha aportado algo. Y nada, Nos vemos. nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Chao, chao.